Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Amachac. Agradecemos su participación en este curso especializado en acompañamiento y seguimiento socioeducativo de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. En esta oportunidad contamos con la presencia de la profesora doctora Marta Pascual. Antes de dar inicio a la videoconferencia, se les solicita por favor mantener apagados sus micrófonos y cámaras a fin de evitar interferencias durante la transmisión. Asimismo, si desean formularle una pregunta a nuestra ponente, podrán realizarlo a través de la caja de chat y si desean realizar una pregunta en microencendido, deberán darnos un previo aviso para poder concedérseles la palabra. Antes de dar inicio al desarrollo del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestra ponente, quien es jueza penal juvenil y presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados y Funcionarios de la Juventud y Familia. Asimismo, es docente de grado y posgrado en Argentina y de la Universidad de Ginebra en la especialización penal juvenil con enfoque restaurativo. Sin mayor preámbulo, concederé la palabra a la profesora Marta Pascual, quien en esta oportunidad nos disertará el tema ejecución de medidas en el sistema penal juvenil, la no privación de libertad. Doctora Marta, usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Lisbeth, y un gusto estar acá con la gente de Amachac en esta escuela que nos va a permitir debatir, compartir ideas. Y yo les voy a hablar es un tema que elegí, de la ejecución de las medidas privativas de libertad. Y también, como bien dijo Lisbeth, como yo en este momento tengo el honor de ser la presidente de la Asociación de Jueces de Juventud y Familia de todo el mundo, tengo un panorama de estar hablando con mis colegas de Europa y de todo Latinoamérica, sobre todo ahora que también, como dijo Lisbeth, soy profesora en un curso muy interesante y que los invito a todos a participar en el próximo curso que abrirá. Ya se hicieron 3 en este tiempo y se está abriendo el cuarto ahora a partir del mes de marzo, que es sobre justicia juvenil con un enfoque restaurativo. ¿Qué es esto del enfoque restaurativo para aquellos que no están en el tema? Significa que desde la justicia, desde el ejercicio de la profesión o desde el lugar donde trabajemos o desde la comunidad como efectores o como ciudadanos, tenemos que trabajar para la pacificación de nuestra comunidad y para la pacificación de los conflictos de familia, de cuando un joven comete una transgresión, de cuando hay un problema con algún integrante de algún sector de la comunidad, o tiene un enfoque diferente, sea porque sea esto que llamamos la intersectorialidad, es decir, cuando tenemos que ver cómo vamos a tratar la situación según sea una niña, sea perteneciente a un grupo indígena o a otra situación. Como yo me gusta, soy una docente, yo digo que soy una maestra ciruela, como se dice acá, a mí me encanta dar clases, pero no sé quiénes son ustedes los que están en el otro lado. Yo simplemente les voy a dar una charla de un enfoque de lo que está pasando con la justicia juvenil y con las medidas con enfoque en Latinoamérica, a partir de esto, como les decía, de este curso donde tengo numerosos alumnos que son trabajadores sociales, médicos, abogados y gente de la magistratura, donde interactuando en este curso voy viendo cómo están desempeñándose y les digo que todos los problemas son muy similares en toda América Central y América Latina. Yo creo en su mayoría ustedes, al pertenecer a esta asociación o a este grupo, deben ser abogados, que hoy el gran problema, desde mi punto de vista, es cómo hacer para que todas estas increíbles leyes, la Convención de los Derechos del Niño y todos los otros tratados que hemos firmado en toda América, o también las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño,
El Comité de los Derechos del Niño es un grupo de expertos independientes que dependen de Naciones Unidas, que se reúnen para sacar recomendaciones o sacar observaciones. El año pasado, en el mes de septiembre, tuvimos la observación 24, muy importante, que derogó la número 10, donde nos dice a todos cómo tenemos que trabajar, cuál tiene que ser el fin de una justicia especializada en niños, niñas y adolescentes. Y siempre nos dice que tiene que tener este enfoque restaurativo, que un niño o un adolescente entren a un proceso, sea de familia, como pasa en la Argentina, que tenemos las dos grandes áreas que pueden ser civil o de familia, que generalmente tienen que ver con conflictos de sus padres, con vulneración de derechos, malos tratos, situación de calle, o lo que antes llamábamos la justicia de menores, que hoy se llama justicia penal juvenil, donde yo estoy en este momento siendo presidente del Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil, en un lugar en la provincia de Buenos Aires que se llama Lomas, que queda pegadito, tenemos un río que nos divide la capital, Buenos Aires, que todos conocerán o verán en fotos, el tango, el asado, el obelisco que nos caracteriza a nosotros, y a partir de ahí viene lo que es la jurisdicción. Bueno, uno de los problemas principales que veo, la preocupación o la cantidad de normas o la Convención del Derecho Internacional, la Convención de los Derechos del Niño, o sea, todas las normas internacionales. Sin embargo, todos estos principios de protección y de tratamiento de los jóvenes no han alcanzado a permear, no han podido realmente entrar dentro de lo que sería la forma de tratamiento o la forma de los niños o los jóvenes cuando están en un proceso penal juvenil. En realidad, nosotros en toda Latinoamérica tenemos una justicia especializada. Algunos lo llaman justicia de niños, niñas y adolescentes. En algunos lugares hay un código de la niñez o de la infancia. En otros tenemos unas leyes. Pero en realidad, estas leyes que tienen un muy buen contenido, cuando vamos a la realidad, lo que vemos es que seguimos teniendo no una justicia especializada o un tratamiento especializado, sino lo que yo llamo un penalito. Es decir, el derecho penal de los alumnos, lo que se le hace un pequeño recorte a la pena, y en realidad hay una gran situación de internismo o de privar a los jóvenes de libertad, cuando la Convención de los Derechos del Niño nos dice que la privación de libertad tiene que ser la última ratio, la última razón, el último recurso de llevar a un joven a privarlo de su libertad. Y lo que tenemos que tratar es que el proceso sea un proceso educativo y no un proceso punitivo, para garantizarle esos derechos que le fueron privados y acompañar al joven en su responsabilización. No es cierto, o no queremos que como se dice, que las puertas de los juzgados de menores o de los juzgados penales juveniles sean puertas giratorias, pero lo que sí queremos es en la responsabilización de ese joven. Sería decirle, nosotros podemos entender las situaciones, lo que te ha pasado, de qué barrio venís, qué ha pasado con tu familia, pero eso no quiere decir que podés andar en tu barrio, en tu esquina, en tu comunidad, quitando las zapatillas, las bicicletas, o con una sevillana, o con un cuchillo, o con un arma, dañando a las personas y quitándole sus bienes, o quitándole la vida. Estamos en el mundo, y fundamentalmente en Latinoamérica. Acá en Argentina estamos en plena pandemia, y todos los expertos lo que nos dicen es que cuando salgamos de esta pandemia, cuando venga la vacuna, vamos a tener una Latinoamérica más pobre, con más chicos fuera del sistema educativo, y además nos dicen también los expertos que aquellos chicos que dejaron el sistema, dejaron de ir a la escuela y no tuvieron conectividad, les va a ser mucho más difícil
volver a conectarse, volver a insertarse en el proceso educativo. Entonces, frente a esta situación, tenemos que agudizar nuestros sentidos, agarrarnos a lo que dicen las convenciones y poder acompañar a estos jóvenes en este proceso que ya venimos llevando la América Latina o los países de Centroamérica y Sudamérica fundamentalmente, este proceso de pauperización y donde muchos jóvenes son excluidos, yo diría, de la sociedad. Cuando hoy hay mucha preocupación por las computadoras, o cuando hablamos con muchos de nuestros familiares o de los niños de nuestra familia, vemos que todos vienen a la comida del fin de semana y los chicos vienen con su laptop, donde están con sus jueguitos, o nos hablan de las impresoras 3D o de la inteligencia artificial. Sin embargo, muchos de los niños o de los jóvenes que vienen a la justicia y que tienen, en el caso mío, entre 16, 17 o próximo a cumplir los 18, no saben leer y escribir. Y cuando yo le digo, podés firmar el acta, ¿entendiste? Lo que hacen es ponen el dedo. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a construir ciudadanía? ¿Cómo vamos a mejorar la convivencia social cuando hay estas tan diferentes inequidades? Hay un pedagogo italiano que dice que que un niño o una niña, un joven, sean llevados a un servicio de justicia, sea lo que en mi país diríamos la justicia de familia o la justicia civil, por algún problema con sus padres o porque hay que resolver, o peor todavía cuando llega la justicia penal juvenil, es una tragedia. Y a mí me encanta esto, me gusta muchísimo esto de que es una tragedia. ¿Por qué? Porque un niño, un joven, lo que tiene que estar disfrutando de sus espacios, si es en el caso de los juzgados de familia, donde los padres están peleando por con quién tiene que estar, qué escuela ir, cuántos días va a estar con uno o con otro, o hay una situación de un embarazo precoz, esa niña o ese otro niño que sus padres están peleando, matando, como diríamos, como los vemos en la justicia habitualmente, son adversarios que se quieren matar, donde el chico es la presa de ese matrimonio, de esa pareja, de esa unión que se desintegró. Esos chicos tendrían que estar en otro espacio y no es en el espacio de la justicia. Por eso yo coincido con el pedagogo italiano que es una tragedia. Ni hablar que vienen a nuestras cortes con esos, en muchos lugares, en mi caso todavía no hemos logrado, tenemos nuestros sitiales donde nos sentamos altos, usamos una ropa diferente, esas banderas, y donde ahí pretendemos que el joven sea parte del proceso, que lo involucra, entienda, nos responda, cuando está en un ambiente totalmente distinto, hostil a lo que es habitualmente, y donde además le hablamos de una manera diferente. O el fiscal o el defensor le dicen, estás acá imputado por el delito, tentado, y bueno, muy difícil para esos chicos entender esa justicia que le es hostil y que le hablamos de una forma difícil. No digo yo le hablo porque me tomo el tiempo y varias veces le pregunto si ha entendido y generalmente me dice que sí. Entonces le dije, bueno, a ver, contame qué es lo que entendiste. Y entonces generalmente me dice, ¿me lo puede volver a explicar? O cuando los voy a ver en los lugares donde ellos están alojados. Retomando lo que les quería decir, es que a pesar de todos estos instrumentos o de esto que estamos hablando, nada que ya no es más justicia para niños, justicia amigable, sino que es justicia con niños y jóvenes, es decir, es para ellos tienen que entender y a partir de pasar por la justicia tenemos que en algo mejorar su vida. A pesar de esta justicia, hay una apreciación adversa o negativa que tienen los medios de prensa
contra los jóvenes y la sensación de inseguridad o la inseguridad concreta que estamos sufriendo en nuestros países, en general los medios se la achacan a los jóvenes. Es decir, los jueces somos los responsables porque tenemos las puertas giratorias donde dicen que los chicos entran y salen, y cuando hay algún hecho serio, la prensa inmediatamente, en vez de estar tomando a ver qué pasa con estos jóvenes que entran a la justicia, inmediatamente quieren bajar la edad de responsabilización, quieren penas más duras. Y sumado a esto, tenemos que pensar nosotros como gente de derecho, como abogados, que todo nos hace pensar que post pandemia estas situaciones van a agravarse. Lo cierto es que esto que nos pide la comunidad y que nos dice la prensa, que los jóvenes son los responsables en gran medida de esta inseguridad y que nos piden mano dura, tolerancia cero, no hay estadísticas serias y yo me he tomado el trabajo de buscarlos. Primero, no hay verdaderamente muy buenas estadísticas de lo que tienen que ver con niños jóvenes, ni de la vulneración de derechos, ni vamos a ver ahora si nos dicen cuántos dejaron de estar conectados para poder continuar con su escuela, pero no hay estadísticas serias en aquellos países que las han medido realmente de que ha habido un aumento de la criminalidad con respecto a los jóvenes. Yo hablaba la semana pasada con un colega de España que me decía que hubo un fuerte movimiento en pos de endurecer las penas a partir de decir que había muchos más chavales, como dicen en España, metidos cometiendo delitos, para decirlo claramente. Sin embargo, me decía este mismo colega que las universidades de España hicieron un estudio muy serio sobre un muestreo de cerca de 3.000 casos, y no era cierto, es decir, no hay evidencia científica en el mundo ni en Latinoamérica que haya mayores jóvenes que entran en el delito. Sí hay mayores episodios de violencia, pero de que hay una mayor dureza, delitos más graves o jóvenes que entran en el delito. Sí he de decir, hablando con defensores públicos, y ustedes en la semana que viene van a tener un gran defensor, que es el doctor Perelmutter, sí he de decir que hay un porcentaje, y a partir del COVID, y esto es de mi país, de Argentina, y creo que se puede extender hacia otros países o hacia ustedes, que hay muchos primarios, es decir, jóvenes que entran en el delito por primera vez y que atrás hay una cuestión o una incidencia con el tema de falta de trabajo, de falta de recursos o de la no llegada de los planes que ayuden a resolver esta situación. Entonces, ¿qué hacer frente a este clamor comunitario o social que nos pide más rejas, más penas? Creo que lo que tenemos que hacer es tomarnos o agarrarnos de la Convención de los Derechos del Niño, y donde tenemos que bregar porque haya un verdadero, en el tema que a mí me toma, haya un verdadero sistema penal juvenil, donde las sanciones, como dice la Convención, sean educativas y no punitivas, ya que la finalidad de la justicia penal juvenil tiene que ver con la integración y con la inserción. Yo digo, en general la gente dice, o en muchas normas o artículos o códigos dice la reintegración o la reinserción. Yo creo que hay muchos jóvenes que hay que insertarlos o integrarlos, porque si no tienen documentos, ni hablar de algunos países que tienen toda esta situación de migrantes que nosotros no tenemos tanto. Es terrible la cantidad de migrantes que han quedado parados en México o en otros países a la espera de buscar nuevas expectativas en
en otros lugares o en Estados Unidos con esta ley tan estricta. Y además me contaban colegas que trabajan conmigo, me estaba hablando una colega de México, que es increíble la cantidad de chicos que se desplazan solos, o también en Ecuador, de chicos que quedan solos porque sus familiares van a buscar un mejor recurso. Y estos chicos que quedan solos en sus países, lo que se encuentran es su pertenencia en grupos violentos, y ni hablar que muchos padres, a partir de poder ingresar, en su mayoría los casos que conozco son de Estados Unidos, le envían dinero, que lo que hacen estos jóvenes lo utilizan para pertenecer a estas pandillas, grupos violentos, o también meterse con temas de droga. Me gustaba también darles como un pantallazo de la situación de los niños y jóvenes en América. Entonces, vuelvo a que las sanciones que sean ejecutivas, y donde la privación de la libertad, el encierro, sea la última ratio, la última razón. Y para ello, y a ustedes, que en su mayoría los que he podido ver a través de las cámaras son jóvenes, es necesaria la especialización, es necesario saber que el derecho penal juvenil no es un penalito, no es una rama, no es un simple apéndice del derecho penal de adultos, sino que tiene una diferenciación, es un derecho penal mínimo y un derecho penal que tiene otra connotación. Y además de esto, tenemos que hacer mucho hincapié, como les dije anteriormente, a aquellos grupos vulnerables y a aquellos grupos y sobre todo a las niñas, porque en todo el mundo, yo el año pasado tuve el privilegio de participar por los 30 años de la Convención en un evento que hizo Naciones Unidas, y donde un experto que se llama Manfred Novak presentó su libro sobre la pena privativa de libertad, el encierro en todo el mundo, y donde tiene estadísticas muy serias, y también de todos los países de América, especialmente de Latinoamérica. Y es ahí lo que señala Novak es que está habiendo un pequeño aumento de las mujeres que entran o que tienen causas relacionadas con delitos. Como yo les decía, a mí la solución que encuentro con las medidas tienen que ver con la justicia restaurativa. Es decir, la justicia restaurativa sería lo contrario a la justicia retributiva. Los principios de la justicia restaurativa, esto daría para más de una clase, tiene que ver con que el joven se responsabilice del hecho y trabajar con él en su inserción en la comunidad, donde puede participar la víctima directa o indirectamente, y donde tratamos de dañar, siempre que hay un delito, hay una comunidad lastimada, un barrio, una manzana lastimada. Tratar de dañar, el joven de reparar el daño, eso tiene que ver con la justicia. Esto sería un pantallazo muy general de lo que sería, lo que tiene que ser la justicia restaurativa o las prácticas restaurativas. Y yo les decía que como yo tengo la ejecución de medidas, y esto es lo que iba, de lo que intento darles un pantallazo, un programa o un enfoque que me da muy buen resultado son los círculos restaurativos. Los círculos restaurativos, que son una de las prácticas de la justicia restaurativa, esto de resocializar, de responsabilizarse, de armar un plan de vida a partir de recuperar mi libertad, de trabajar en una medida socioeducativa, donde veamos las cuestiones positivas del joven y cómo va a volver a esta comunidad con un proyecto de vida distinta. Y bueno, a la medida que voy hablando me van surgiendo muchas cuestiones, porque hace poco también hablaba con una colega de Nicaragua que me decía que ellos lo que implementaron es el plan individual. Este plan individual lo que tiene que ver es con aplicar el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, donde tiene que ver con que
lo que tenemos que tratar de hacer dentro de la justicia penal juvenil es tratar de efectivizar o buscar, a partir de la medida que se le imponga una pena privativa de libertad o una medida socioeducativa, de tratar de efectivizar todos esos derechos humanos que el joven se le fueron cercenados. La salud, en general tienen problemas de salud, la educación, su problema con drogas, una historia de violencia. Y bueno, me contaba la gente de Nicaragua con el serio problema que ellos tienen con las maras, estos grupos tan violentos que habrán escuchado, lo habrán visto en alguna película, es que a partir de trabajar con un plan individual posible para ese joven y revisado, con una cuestión restaurativa de devolverle sus derechos y él asumir su compromiso, están logrando muchos mejores resultados, bajando la violencia, porque realmente las historias de las maras, y cuando uno habla con los responsables de estos lugares de encierro, escuchar las historias o lo difícil que son estos jóvenes violentos, es todo un desafío. Entonces, trabajar con un plan para cada joven que sea posible y no estandarizado, o no como sucede con algunos colegas que le ponen una pena privativa de libertad y ahí queda el joven encerrado, vulnerado sus derechos y sin un plan adecuado. Quiero decirles que los principios que tienen que regir a quienes trabajemos dentro del derecho penal juvenil tiene que ser, como les dije antes, la especialización para saber muy bien las medidas, la supervisión de las medidas que sean acorde a cada niño. Yo pedí hablar hoy de la ejecución porque me parece clave este tema de armar con un plan individual con cada joven, más allá de la gravedad del delito. Primero, tenemos que ver que lo más importante ante un joven con un delito menor es una medida socioeducativa donde el joven se responsabilice, pero también tenga ciertas restricciones como no poder salir los fines de semana o quedarse en su casa con controles, pero no ir a la prisionización, es decir, no ir al encierro compulsivo, o sea, la pena privativa de libertad como última ratio. No es lo que pasa generalmente en nuestros países, donde los jueces somos muy amigos de encerrarlos. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro saber que el chico está privado de libertad en algún lugar y que con ello vamos a poner la cabeza en la almohada tranquilo, que no vamos a tener otro llamado de la policía donde sea que cometió algún otro delito. Y les decía el tema de los círculos restaurativos, que tienen que ver con armar grupos de jóvenes que estén en ese lugar privados de libertad, y donde a partir de diferentes prácticas van trabajando su situación personal, sus hechos, y armando un plan para cuando empiecen con algún beneficio de egreso o posegreso. Y me acordaba de los círculos restaurativos, porque yo en este momento tengo 2 círculos restaurativos. Uno en un lugar que se llama CREU, que es el lugar donde están los jóvenes privados de libertad con mayores delitos, pero también en una unidad carcelaria de mujeres. Y les digo a todos la importancia del enfoque de género, porque yo durante mucho tiempo trabajando o participando en el círculo restaurativo de la unidad 40 de mujeres, y que fuimos llamados con todo un equipo que yo tengo de mediadores del Ministerio de Justicia a partir del suicidio de chicas, y además, ¿cuál era la situación? Eran jóvenes que estaban por recuperar su libertad, y teniendo este faro tan importante para todos como era la libertad, próximo a lograrlo, bueno, tuvimos chicas que se ahorcaron. Y realmente ser mujer, ser pobre, ser jefa de familia fuera de su familia, y haber estado involucrada, en un delito de narcomenudeo, narcotráfico,
o en el tema de drogas, que es un hecho, y a esto vuelvo a lo que decía anterior, que el tema de las mujeres en el delito es muy bajo en todo el mundo. En los países donde hay mayor cantidad de mujeres es el 10%. En general estamos en un 5 y un 7, pero hoy está habiendo más chicas que entran en el delito. ¿Por qué? Por una situación, en general, hay como dos grandes causales. Violencia, ellas son víctimas han sido víctimas de malos tratos y terminan agrediendo o matando a su agresor. Y también chicas que entran en el narcomenudeo o en el tráfico de drogas y que nosotros las llamamos mulas, o en algunos casos también ahora las chicas que son palomas, que son aquellas que tienen un silbido especial y que están en estos barrios vulnerables y en estos lugares donde se cocina, donde están las cocinas de droga, y con un silbido especial, por una suma mínimo de dinero, avisan a la policía o a la gendarmería que está entrando un procedimiento, ¿no? Inmediatamente se cierra la cocina o los lugares donde se hace la droga o se destruye todo, y por eso reciben una cantidad de dinero y luego en algunos casos empiezan a actuar como pequeños narcos repartiendo la droga. Por eso les decía, a partir de esta situación terrible y estando en pleno trabajo con los círculos, tuvimos otras dos chicas que también se ahorcaron, cosa que es muy común, y nos contaba la psiquiatra que el suicidio es como el juego de damas, o sea, acá hay una ficha y va volteando otra y otra, y que tiene que ver con esta imposibilidad o dificultad de volver a la comunidad donde generalmente su familia está desintegrada, sus hijos hace años que no lo ven, su pareja muchas veces no está, y volver a todo esto. Les contaba esto, les estoy haciendo unas pinceladas muy generales para saber la importancia de trabajar con enfoque de género y también con enfoque de grupos de vulnerabilidad, que quienes estamos en la justicia juvenil sabemos de la intersectorialidad, la gran cantidad como de diagonales que convergen cuando hay un o una adolescente privada de su libertad, porque no tiene una, sino que tiene varias vulnerabilidades. Como yo creo que ya estoy, le pregunto si están a Lisbeth, yo creo que ya estoy casi en el tiempo que me habían pedido de hablar, y me gustaría más que no me hagan preguntas. Si me dicen cuánto tiempo me quedo, si no voy haciendo el cierre para luego ir a las consultas. Doctora, no se preocupe, todavía tiene unos 20 minutitos. ¿20 minutos? Sí, doctora. Bueno, entonces si les parece, hablo unos 10 minutos más y luego voy a las preguntas, que me parece que a mí me gustan mucho ahora los conversatorios que tienen que ver con que uno puede plantear sus dudas o contar algunos casos de su país o de sus lugares de trabajo. Bien, entonces, ¿cuáles serían los pilares o los fundamentos de quienes vamos a trabajar, quienes nos interesen o que estemos interesados en apoyar, ya sea desde una institución, desde ir como voluntarios o trabajar en la justicia penal juvenil? Tiene que ver con esto, de cambiar el modelo punitivo por un modelo educativo, o que tenga un fin esta pena, no sea un encierro por el encierro mismo, no sea un castigo. Tenés menos de 18 años, te encierro porque cometiste esto, y y cuando podés salir, pretendo que hayas mejorado las causales por las cuales entraste en esto. Capacitarnos mucho para poder comprender y abrazarnos a los instrumentos internacionales para ver cómo tiene que hacer nuestra actuación y salir de este modelo adultocéntrico, entender
que los jóvenes tienen tienen una forma, ahora tenemos una gran ayuda de las neurociencias que nos ayudan mucho a pensar algunos comportamientos violentos y además nos dicen que la actuación o sea, que el desarrollo cerebral de los jóvenes sigue creciendo aún hasta los 24 años. Entonces, saber que un adolescente que comete un delito es un joven en formación y que podemos ayudar a manejar esos impulsos, hacia canalizarlos hacia otras situaciones o hacia unas formas de manejarse en la sociedad que no sea a través de la violencia. Como les decía antes, es muy importante, de acuerdo al lugar que vamos a trabajar, tener un pleno conocimiento de la comunidad, quiénes son las personas que están viviendo o quiénes son las personas, cuáles son los grupos o cuáles son los problemas que hay en esa comunidad, porque es muy fácil, muchas veces, desde nuestro rol de clase media, desde nuestra formación intelectual, pedir, perdón, y acá estoy viendo que hay un tema con respecto a la reducción de la edad que ahora lo voy a tomar, que es uno de las cuestiones que siempre vienen. Reducir la edad de punibilidad, con eso vamos a mejorar la comunidad. Les decía que es muy importante, como operadores sociales, como operadores del sistema, conocer en qué comunidad o cómo vamos a trabajar. Yo les decía que, por ejemplo, mis colegas de Canadá o de otros países están bajando la cantidad de delitos a partir de aplicar programas restaurativos con mediadores a partir de la reunión víctima y ofensor o de que el joven recapacite y pague simbólicamente o con un trabajo comunitario el daño causado a la comunidad. Pero este tema de lo que puede ser Canadá con los recursos no lo tenemos que tener. Y acá los latinoamericanos tenemos que trabajar, exigir tener verdaderas estadísticas de lo que pasa con los jóvenes, y además tenemos que tener una mirada latinoamericana con este continente joven, pero como les decía antes, empobrecido, con gran cantidad de niños, por suerte, así como Europa es un continente envejecido, nosotros somos un continente joven y con muchos niños, pero también con muchos niños en situación de descuido. Trabajar fundamentalmente, cuando vuelvo a lo que decía al principio, cuando un chico llega a lo que les dije de la tragedia, cuando un niño, un joven llega a la justicia, ya su vida ha habido, si no una gran tragedia, ha habido un montón de situaciones que no le han permitido ser un niño, un joven feliz, y hoy está en la justicia por problemas familiares o por cuestiones que tienen que ver, me distraigo con las preguntas que entran al chat, o que tienen que ver con algún delito o alguna infracción. Y decirles, me perdí un poco de lo que estaba diciendo, decirles que cada uno tiene que conocer perfectamente, no es lo mismo para mí trabajar en Lomas, como les decía antes, que es el lugar que trabajo, que trabajar en la capital, donde hay otros recursos, otro tipo de población y también otros recursos económicos del órgano técnico administrativo. O como me preguntaba un compañero, cuáles son las medidas socioeducativas, donde hay muchas más posibilidades de medidas socioeducativas. Las medidas socioeducativas
tienen que ver con que a partir de una determinada situación el joven tenga que cumplir determinadas pautas que van a estar escritas en un acta acuerdo que él va a firmar, o en un acuerdo si es un juicio abreviado, no vamos al juicio oral, o una suspensión, que generalmente tienen que ver con sus temas educativos, con sus temas de tratamiento de drogadependencia, si hay una incidencia con la droga, de algún tratamiento psicológico, si es un chico violento o que dirime sus conflictos a partir de las violencias o de la agresión, puede ser de no, que tenga permisos para ir a la escuela, al centro de tratamiento, pero después no puede estar en su comunidad, que esas medidas socioeducativas tengan muy en cuenta a la víctima, que es otro factor importante dentro del proceso, y que en Argentina lo tenemos muy en cuenta, es respetar a la víctima en cuanto que no vea a su agresor circulando. Nosotros siempre invitamos a la víctima o a sus familiares, si quieren participar dentro de una mediación, de una charla, donde le explican al joven el daño que causó ese robo, ese delito, esas lesiones o hasta ese homicidio, que por momentos quienes no estén en este tema les puede resultar difícil que de pronto el padre de un chico muerto, o sea, en una causa de homicidio, que el padre que perdió ese hijo pueda querer participar en una mediación con el agresor, que puede ser directa o indirecta a través de una carta o a través del mediador, pero es muy importante para la víctima ese proceso interno de comunicar el daño que le causó, lo mal que se sintió, el shock, el miedo que tiene de volver a salir a partir de ese delito, que le robaron sus pertenencias, es muy importante. Y también que el joven que cometió esa acción se dé cuenta del daño que causó. Saben que muchas veces los jóvenes les cuesta enfrentar a quienes dañaron, porque les resulta más fácil, no sé, entrar a una casa, romper todo, de pronto prenderla a fuego y bueno, volverse, que confrontar con el dolor que causaron a esa persona. Es todo un proceso difícil. La mediación no quiere decir que siempre en las prácticas restaurativas se lleven al frente, pero es un proceso muy importante para el joven y también para quienes participan de mediación como víctima. Yo, he tenido la posibilidad de formarme en Lovaina, en Bélgica, que es el lugar, mi escuela de justicia restaurativa, y donde ellos, hoy Lovaina, en Bélgica, es una ciudad restaurativa. Ellos tienen los procesos restaurativos de pacificación o de solucionar los problemas desde el jardín de infantes hasta en las cárceles de adultos con prisioneros que tienen una reclusión perpetua. Y uno dice, ¿por qué va a querer aquel que está condenado a una reclusión perpetua, va a querer una mediación? O cómo pasa, como yo estuve en una, ¿qué iba a querer el padre de ese chico que cuando entraron a robar en la casa y pensaron que estaba vacía, se encontraron con que el chico se había quedado por estar en un campamento y en los nervios o en la situación esa lo mataron? Sin embargo, es un proceso importante para el padre porque pudo, en este caso en que yo participé, pudo no olvidar, no dejar su dolor, pero pudo cerrar el dolor y comunicarle a esta persona cómo se había quebrado su familia a partir de eso y que él nunca iba a ser igual, y que trate, y de otras personas que también escucharon, de no volver a hacerlo, porque lo que habían hecho, ellos están en la cárcel, pero los que quedaron afuera eran una familia destruida. Entonces, eso es importante, y vuelvo, porque soy una dispersa, a lo que son las medidas socioeducativas. Significan medidas que ayuden al joven a volver a la comunidad con las pautas o los parámetros que la comunidad espera. Nosotros podemos entender y nos puede doler todos estos temas que él le pasaron en la infancia, pero sin embargo, en este pacto de convivencia, en este pacto social que todos estamos, hay que transitar
por la comunidad, con nuestros convecinos, con la gente que viaja con nosotros en el bus o que está con determinadas pautas, que significa no arrebatarles sus cosas, no lastimarlos o no quitarles su vida. Y también al que cometió ese daño, que se confronte y que pueda mensurar y pueda ver el daño que hizo más allá, como me pueden venir un joven y decirme se me disparó, o yo salí, quise ir a robar plata para tener droga, para drogarme, y bueno, me encontré con un poli, como dicen ellos, con un policía, con una fuerza de seguridad, o con una persona que estaba cuidando o que hace la seguridad de esa gasolinería, y bueno, y como el otro sacó el arma, y también en esta cuestión, como yo les digo, de ser un simple ladronzuelo o ir a sacar plata a ser un homicida, hay un camino muy, muy finito. Para terminar y para que podamos ir a las preguntas, que me parece que van a ser lo más rico, y además porque a mí me gustaría más saber qué es lo que a ustedes les interesa o qué dudas tienen o qué les gustaría saber. Me gustaría decirles que a todos los que quieran trabajar con niños, niñas y jóvenes, lo importante es que así como los religiosos, los católicos a la Biblia, los judíos a su Torá o los de diferentes religiones, que uno los ve con esa devoción, leer los textos, que nosotros también nos aferremos y leamos los textos que tienen que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ser el faro que nos guíe a todos los juristas, y con las opiniones consultivas o con los documentos del Comité de los Derechos del Niño, que, como yo les decía, es este grupo que pertenece a Naciones Unidas de expertos, creo que son de 14 países, que están analizando la situación de los países, y todos los países hemos tenido sanciones por no haber cumplido con las pautas que tienen que ver con el tratamiento, con los derechos de niños y jóvenes. Y lo que nos dice el Comité de los Derechos del Niño, que la represión para los niños o el castigo debe ser sustituidos por medidas de rehabilitación, porque no hay ningún estudio, nada serio que diga que el encierro de los jóvenes va a traer mayor seguridad ciudadana. Y la Corte Interamericana también nos ha dicho que un sistema de justicia juvenil que se oriente en el encierro con un criterio de retribución y de castigo es incompatible con la política de derechos humanos de infancia y de juventud. Y para terminar, a mí me gusta decir que, como todos que somos agentes de cambio social desde cualquier lugar que trabajemos, que cumplamos con este imperativo de respetar los derechos humanos, y fundamentalmente de este grupo vulnerable que es los niños y jóvenes, y fundamentalmente que nos capacitemos mucho para saber cómo actuar en cada circunstancia y hacer de este mundo, de esta comunidad, algo más vivible, menos violento para todos. Muchas gracias, y respondo todas las preguntas que a ustedes les interesan, y creo que hablé un montón, ¿no, Lisbeth? ¿Cuánto hablé? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahora sí hemos cumplido con el tiempo que le habíamos concedido, doctora. En principio, agradecerle por la disertación que nos ha brindado el día de hoy, y en estos momentos damos paso a la ronda de preguntas. Uno de nuestros participantes, le comento a usted que en el Perú, el año pasado se discutía el tema de los menores infractores de la ley penal, y ello debido a un caso en el cual un menor había llevado consigo un arma propiedad de su padre a su colegio, y por un acto imprudente terminó
quitándole la vida a uno de sus compañeros, razón por la cual fue condenado a 8 meses de libertad restringida, pero sucedía que el centro juvenil al cual debía asistir se encontraba lejos de su centro de estudios y de su domicilio, por lo que podría interrumpir sus estudios para poder asistir. En ese sentido, le consulta a usted si la responsabilidad del padre sería moral. ¿Cómo se solventan la responsabilidad civil cuando el menor comete un delito? Y asimismo le consulta si ello debería influir en la variación de la medida de seguridad en las actividades cotidianas del menor, como asistir a sus clases, por ejemplo. Bueno, una pregunta muy larga. En primer lugar, es un derecho que tiene todo joven a continuar con sus estudios, y desde el órgano de aplicación de la medida deben velar y hay que buscar la forma en que el joven pueda continuar sus estudios en el centro más cercano, cambiándolo de lugar, y si no, ahora sería a través de los medios telemáticos, con la educación que hay a distancia o de determinada forma, para lo cual el centro le debería garantizar una computadora, a un teléfono. Habría que ver bien cuál fue toda la medida. Por lo que colijo es que estos 8 meses de libertad restringida significaría que el joven podría moverse de un lugar a otro, pero tendría que estar con un arresto nocturno en ese centro. Sería, o sea, durante el día podría ir esto. Es común que durante el día podría haber ido a cumplir determinadas terapias, o el tema de la educación. Con respecto a la responsabilidad civil, eso depende del Código Civil de cada país, pero en general los padres los padres son responsables civilmente por los delitos, por los daños causados por sus hijos menores de edad. Entonces, en este caso, si se comprueba que el padre fue negligente en cuanto dejó el arma al acceso cerca de donde el joven lo podía tomar, hay que ver también qué edad tenía el joven, pero puede haber sido en el caso también. Yo tuve un caso de un niño, 2 niños que estaban jugando con un arma y que el padre le había dicho que estaba descargado y estaba cargado, y un chico terminó hiriendo al compañero, a un amiguito que había ido a jugar. En ese caso, decir que el padre es responsable. Pero bueno, así como hablé del interés superior, cada caso, y ustedes lo saben bien los abogados, será motivo de prueba, motivo de pericias, y de saber cómo fue el caso específico, qué edad tenía, dónde estaba el arma, quién la llevó, y ver cuáles fueron las circunstancias del caso. Pero los padres son responsables por los daños causados por los ilícitos de sus hijos menores de edad. Espero haberle contestado. Muchísimas gracias, doctora Marta, por su respuesta. La siguiente pregunta que le realizan a usted es que en el caso de Perú han surgido inconvenientes relacionados con las consecuencias de mantener privados de libertad a menores de edad durante un lapso largo de tiempo. Uno de los inconvenientes que se observa es la dificultad de llevar a cabo la reinserción social del adolescente infractor, lo cual se refleja en la involución de este adolescente y otras consecuencias seculares como el hacinamiento, la cantidad insuficiente de especialistas que diluyen los programas o tratamientos específicos para su reforma, la concentración de viviendas con otros adolescentes, entre otras cuestiones. Ante ello, le consultan a usted qué otra medida considera puede ser factible para subsanar este tipo de inconvenientes. Bueno, una de las cuestiones que es común en todos los países son el hacinamiento. En muchos casos ha habido sanciones de la Comisión por ejemplo, en la Argentina tuvimos una sanción en un caso resonante de la Corte Interamericana por haber puesto una pena privativa de libertad de reclusión perpetua, que no está permitido. Yo les dije varias veces que la pena privativa de libertad tiene que ser la última ratio, y por el menor
tiempo posible. Eso sí está probado por estudios muy ciertos. A mí me gusta pasarles información que de pronto yo la he tenido. La Universidad de Leiden, en Holanda, es una universidad dedicada nada más que a programas y a penas penales juveniles, y ellos tienen mucho aporte de la Unión Europea en dinero y pueden hacer estudios ciertos. Bueno, estos estudios dicen que la pena privativa de libertad en un adolescente por un tiempo posible llega un momento que se vuelve inocua, o no sería inocua, se hace, como dijo el compañero, un retroceso. Un año de privación de libertad para un adolescente es como 4 o 5 para un adulto, por este tema de la compulsión, de los jóvenes, del acting que tienen. Entonces, como decía el compañero, los lugares privativos de libertad con hacinamiento, la falta de equipos especializados, es muy importante la interactuación de los equipos. Cuando llega un joven al tribunal, vimos que este es un chico que ha tenido problemas en la escuela y ha actuado el gabinete psicopedagógico. Cuando estuvo enfermo, la madre lo vio la asistente social del hospital. De pronto, en el lugar donde estaba o en donde sea, entonces fueron un montón de equipos o de especialistas, pero nadie le tiró, como yo digo, una soga, le dio una solución. Entonces es muy importante, y esto viene para la pregunta anterior, saber qué recursos tenemos, trabajar interdisciplinariamente e interactuar. Cuando uno va a una reunión de expertos, yo estuve el viernes en una reunión de expertos de muchos países, y todos dicen lo mismo: no tenemos recursos, no tenemos dinero, queremos... Yo creo que sí, puede ser que no haya recursos suficientes ni dinero, pero también es la capacidad de hablar, de actuar horizontalmente. Sobre todo esto hubo un mea culpa para mis colegas, no imponer sanciones pensando que porque te impongo esta pena va a surgir, sino que ver, yo quiero que cumplas esta pena, pero ver cuál es la mejor manera, y vamos a hablar con el equipo qué posibilidades tenés y cómo lo vamos a cumplir. Trabajar interdisciplinariamente, interequipos, y tratando de buscar. Yo siempre, que tengo muchos años de haber trabajado en distintos lugares, digo que no hay institución perfecta, aún aquella institución modelo hay chicos que no les sirve. Y hay veces que me ha pasado que con un chico que en un lugar se pelea, tiene problemas, y lo mando a otro programa que realmente no tengo las mejores referencias con respecto a él. Sin embargo, ha encontrado un profesional o a un adulto que le sirvió, que entendió lo que le pasaba y le ha ayudado a salir adelante o a mejorar su proyecto de vida. Muchísimas gracias. Y acá muy bien, acá una compañera me dice que el caso, porque fue la Argentina, fue María Jimena, muchas gracias. Acá me dice, yo lo cito siempre en mis sentencias, que el caso que la Argentina fue condenada fue con respecto a penal juvenil fue el caso Mendoza. Fue un caso muy difícil, los chicos ya estaban por cumplir 18 años y cometieron delitos muy serios, y una serie de delitos. Fue de un tribunal de la capital federal, pero lo cierto es que le aplicaron una pena privativa de libertad de reclusión perpetua, y la Corte lo que dijo, que esto era una pena inhumana y degradante, y la Argentina, como esta pena había sido convalidada por los tribunales superiores, la Argentina recibió una sanción. Muchísimas gracias, doctora Marta, por su respuesta. Tenemos la última pregunta. La consulta que le realiza usted es si en Argentina, en su país, existen conductas delictivas tipificadas como tal, únicamente porque el autor sea un niño o un adolescente. Y la segunda pregunta es qué tipo de formación se le exige a los jueces y fiscales que ejercen competencias y atribuciones en materia de niñez, ¿no? Bien, sí, muy buena la primera pregunta. No pasa en la Argentina estos delitos, aquellas cuestiones que tanto no son considerados delitos, sino sanciones, como estar en la calle.
ejercer la prostitución, antes era un edicto policial en mi país, no es más un delito, y hubo momentos en que las chicas que estaban ejerciendo la prostitución estaban en situación de calle, se las llevaba a los tribunales penales, a los tribunales de menores, y recibían un encierro o una sanción. Y hay algunos países de Latinoamérica que los llamados delitos, los delitos de mendicidad o de estar en algunos grupos que están no cometiendo delitos, sino molestando a los automovilistas, por ejemplo, en las avenidas, o vendiendo cosas, pero si no le compras de manera agresiva, esos permitían una sanción. No pasa en mi país, y todos las leyes o todas las cuestiones internacionales son muy duros en cuanto a que sería una casa sería el contrario de lo que tiene que ser, o sea, ser más duros o más punitivas con los menores, que en estas cuestiones menores, como así también lo que se llaman delitos de bagatela, delitos menores, sin importancia, como bueno, de menor cuantía, también ser castigados con una privación de libertad. Eso no está permitido, está en contra de todas las leyes o en todos los países, y en la Argentina, por suerte, si bien en un momento lo que eran infracciones policiales a los menores los podían los podían castigar, no está permitido. Y con respecto a la capacitación, lo que sucede en la Argentina es que para acceder a un cargo de juez, fiscal o defensor, tenés que dar un examen en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, las preguntas, tanto en el examen escrito como oral, tienen un enfoque a lo penal juvenil, y además hay preguntas que tienen que ver con la legislación y también con las pautas de derechos humanos orientados hacia la niñez o juventud. Pero no hay un curso obligatorio, si bien en los consejos de la magistratura en la parte de cursos o la parte académica está habiendo esa especialización. Pero acá quiero hacer referencia a una acordada, o a una, en mi país se llaman acordadas, del Tribunal Constitucional, a una resolución, a una sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador, donde a partir de un fallo, y donde vio el excesivo internamiento y las medidas compulsivas de los jueces, sacó, porque recién lo había notado, creo que fue en septiembre del año pasado, no me acuerdo la fecha, sacó una resolución por lo cual los conmina o les exige a los jueces que hagan una especialidad en justicia juvenil y con enfoque restaurativo. Que esto tiene que ver, el enfoque restaurativo tiene que ver con no aplicar medidas privativas de libertad o medidas muy severas, sino un enfoque que tenga que ver más con la situación de niños y adolescentes. Y también dicen los colegas, y he tenido la posibilidad de participar en un panel con uno de los integrantes del Tribunal Constitucional de Ecuador, que ellos llevan una estadística, y a partir de la capacitación de los jueces están viendo que hay medidas menos punitivistas, pero también ha habido un enfoque o un esfuerzo de lo que sería el poder administrador o el órgano técnico administrativo, de trabajar en la prevención o en medidas socioeducativas. Y digo también, aprovecho para pasar el mensaje, que el único curso realmente enfocado en estas cuestiones es este curso que hace la Fundación Tierra de Hombres, Terre des Hommes, junto con la Universidad de Ginebra, donde se están capacitando, incluso hay mucha gente del Perú, de Argentina, que se están capacitando, y que es un curso de un año
con enfoque de sistema juvenil con enfoque restaurativo para Latinoamérica en castellano, y donde muchos profesores son los integrantes del Comité de los Derechos del Niño de Europa, que ahora está presidido el comité por un uruguayo, así que tiene que ser un honor para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta y por haber absuelto cada una de las dudas suscitadas en nuestros participantes. Es realmente un gusto contar con su presencia el día de hoy y que pueda brindarnos unos minutos para compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros. En estos momentos nos gustaría que usted nos brinde unas palabras finales, doctora. No, yo simplemente iba a escribir en el chat que les agradezco esta posibilidad. A mí me encanta compartir espacios, me gustaría más que esto pudiera ser en una mesa, que pudieran estar acá en mi casa. Tengo una casa grande y acá nosotros tomamos mate, con un mate, un café, un vasito de agua, poder cambiar estas ideas y que no pensemos que estas son cuestiones utópicas. Yo soy una soñadora, pero le pongo mucho esfuerzo, muchísimo trabajo, estas cosas que le iba a decir porque soy un poco dispersa o tengo tantas anécdotas, tantas cuestiones. El sábado, que era un día de sol, me senté a escribir los tips o las pautas para ver lo que les tenía que decir para poder llegar a ustedes, así que me sentí muy contenta, les agradezco mucho, los aliento a que trabajen en estos temas, porque siempre que trabajamos para o con un niño o con un joven, siempre hay un horizonte. Y además sumarlos a estos, a ser también soñadores, utópicos, pero para trabajar para esas utopías o estos sueños en un mundo, en una comunidad, en un barrio, que sea más vivible junto a los niños y junto a los jóvenes. Muchísimas gracias, doctora Marta, por sus palabras, reiterarle el agradecimiento de parte de todo el equipo de Amachac y en estos momentos invitarlos a cada uno de ustedes a que enciendan sus cámaras a fin de tomar una foto de recordatorio de la presente sesión. Asimismo, invitarlos el día de mañana, martes 22 de septiembre, contaremos con la presencia de los doctores David Perelmuter y Fernando Martín Reinas, que disertarán el tema del rol del defensor y el fiscal en el proceso penal juvenil. Asimismo, invitarlos esta tarde que estaremos realizando el tercer curso de actualización de Derecho Civil. Una vez más, doctora Marta, agradecerle por acompañarnos y estar el día de hoy, ya sea a través de este medio, brindándonos una disertación tan excelente como la que nos ha otorgado el día de hoy y agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta primera sesión. Los esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes, doctora Marta, y a cada uno de ustedes. Esta fue Amachac Escuela Jurídica al servicio de la comunidad jurídica. Ya ha sido tomada la foto correspondiente, estimados. Muchísimas gracias.